De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde los saludamos en su programa de la mano con la historia. Emilio García Bonilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas, una vez más en este programa de la mano con la historia. Como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Nos encontramos en la cabina de transmisiones, ubicada en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y les recordamos los teléfonos en cabina para llamadas 231-31, 329-73, para mensajes vía WhatsApp 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Pueden seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es amigos y amigas, el día de hoy vamos a dedicar un programa especial a la feria de Teciutlán, muy semejante a lo que ya casi cerca de un año en este programa de la mano con la historia abordamos como primer tema de discusión y de difusión con ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos ya en casi 50 programas y ya casi un año de transmisión. Y bueno, aprovechando que estamos en la fiesta anual de nuestra ciudad, como lo es la Feria Teciutlán 2021. Pues bien amigos y amigas, la consumación de la conquista de México trajo consigo cambios muy sustanciales en la vida cotidiana, como ya hemos referido. Entre ellos, algunos sentimientos de nostalgia por el terruño natal de los nuevos colonos de estas tierras, y así llegaron a nuestras comunas una serie de nuevos productos de diversas índoles, los cuales moldearían la fusión de sabores y aromas conocidos por todos nosotros en la actualidad. Una de las maneras de traer a tierras americanas los productos a los cuales los peninsulares estaban acostumbrados a consumir fue indudablemente el comercio, algo conocido también en las culturas del Nuevo Mundo. Pero en este accionar traerían consigo las replicaciones de una serie de actividades que se efectuaban en pequeños feudales. En los eventos comerciales organizados por los feudos se comercializaban artículos provenientes de Francia, Milán, Venecia y otras latitudes, dejando una derrama económica a las áreas donde éstas se celebraban. En estas actividades de compra-venta de productos, los comerciantes ocupaban un lugar privilegiado, para los cuales los organizadores de estas actividades, algo muy alejado a las realidades actuales. Estos son los primeros antecedentes de lo que actualmente conoceríamos o conocemos como feria. Pero el modo operandi del concepto de feria actual se moldearía principalmente en los siglos XIV y XV al ser celebradas en lugares más recónditos de Europa, lo cual era toda una aventura y una expedición diferente en cada latitud. Entre algunas de las ferias del Viejo Mundo se pueden encontrar grandes referencias de las acontecidas en Poix, Francia, en Brujas, Holanda y en las ciudades de Londres, lo cual permitiría la exposición de productos locales, nacionales y continentales, pero sobre todo de interés internacional. Es preciso señalar que estas ferias estaban basadas en una serie de reglamentaciones pactadas por los comerciantes y las autoridades de las localidades para tener un margen de ganancia para ambas partes, sin llegar a la transgresión de los derechos mutuos ni un exceso en los impuestos cobrados por las mercancías y los espectáculos celebrados en ellas. A su vez, es preciso señalar un factor importante de las llamadas ferias durante la época virreinal. Eran espacios esenciales de intercambio, motivo por el cual comerciantes como José María Quirós propusieron crear en 1808 un circuito de ferias que funcionaran cada mes y a lo largo y ancho del virreinato. Es muy probablemente que las mercancías traídas
para ser vendidas en los lares del tianguis de la villa de Teciutlán fueran adquiridas en la celebrada en Jalapa. Muestra de ello se muestra en un documento que se encuentra en el Archivo General del Estado fechado en 1719 y otro fechado en 1779, donde se solicita el permiso para ofertar productos en una pequeña feria celebrada en el atrio de la ciudad. Una feria muy lejana a lo que conocemos en la actualidad, puesto que solamente era la venta de productos comprados en otras latitudes. Pues bien, este sería uno de los primeros puntos de venta, o uno de los primeros puntos que se conocerían como feria en nuestra ciudad. Si bien las ferias se han marcado como diferentes fechas de ser la primera, los antecedentes históricos siempre nos remontan a otro tipo de elementos con esos mismos nombres. Pues bien, las formas diversas de operar de las grandes ferias y distribución de las mercancías adquiridas en estas a las diversas villas darían paso a otras versiones más pequeñas, generando de esta manera la creación de nuevos capitales económicos en los revendedores de productos. Al mismo tiempo, generó la movilidad de los caminos reales, beneficiando así a los arrieros que transportaban los bienes hasta su lugar de destino, lo cual demuestra que la economía española giraba en torno a un eje que unía estrechamente a España con Europa, México y América en su totalidad y Filipinas con China y Asia. Los tres continentes guardaban una relación compacta bajo un sistema de reglamentación estricto que no permitía que Nueva España comercializara con otras colonias americanas ni mucho menos con otros países del Viejo Mundo. Era un sistema absolutista basado en los intereses y órdenes de la monarquía. La legalidad de este sistema comercial recaía en el rey, en un consorcio con un grupo reducido de mercaderes españoles que disfrutaba de monopolios comerciales. Dentro de estos monopolios se desarrollaron, por ejemplo, las ferias de Jalapa, muy cercanas a nuestra comarca y de las cuales se traían varios productos, como ya había mencionado hace unos minutos. Estos son tan solo unos de los pequeños antecedentes de los orígenes de la fiesta que llamamos feria, la cual sufrió muchos cambios a lo largo del tiempo. Pues bien, con la independencia del Imperio de México, nuestro país y los sistemas de vida cotidiana no sufrieron cambios drásticos y el modo de operar siguió con los mismos ritmos que la administración hispánica, y justamente en este devenir las ferias siguieron con los mismos diseños y mercancías. A pesar de ser una costumbre proveniente de la colonia, siguieron siendo famosas las ferias de San Juan de los Lagos, Acapulco, Jalapa y Puebla. En estas ferias se encontraban los más tradicionales productos mexicanos y las importaciones más exóticas y caras. Uno de los aspectos primordiales para que se continuara estos sistemas de organización social partieron de la necesidad de estabilizar la economía de la nación, tras los arduos y desastrosos combates llevados a cabo durante el tiempo de la insurgencia. En miras de consolidarse como un imperio próspero y autónomo, se retomaron algunas estrategias e impuestos de recaudación que ya habían funcionado durante la época colonial. Pues bien, amigos y amigas, avanza el tiempo y se tienen noticias que en Teciutlán se llevaría a cabo una primer feria. Esta noticia se tiene el 20 de abril de 1861 y tiene como encabezado: primer feria en la villa de Teciutlán, que tendrá verificativo el día 8 al 17 del inmediato mes de mayo. Y señala el artículo del periódico en donde se narra esta primer feria. La pintoresca situación de dicha villa, su posición topográfica en el centro de la sierra, a poco más de 20 leguas del mar y a corta distancia de la capital del estado, y de otras varias poblaciones de importante economía, convidan a los espectadores y paseantes a transcurrir y concurrir a esta feria, que hará selecta la asidua con la que las autoridades y vecinos procuran embellecerla para ofrecer a todas y los asistentes un espacio de diversión y de enaltecimiento a la economía local. Para ello se tienen preparado al efecto corridas de toros y de caballos y peleas de gallos, además de fuegos artificiales, iluminaciones con cuanto sea posible para beneficio y utilidad de la concurrencia. Además, se tienen preparado unas pequeñas imitaciones de la ópera europea y estamos seguros de que no se arrepentirán nuestros visitantes
y que se llevarán un dulce recuerdo y hospitalidad de la villa de Teciutlán, la cual será verificada por Leonardo Márquez el día 8 de mayo de 1861. Con esto podemos ver que la primera feria de Teciutlán conllevaba ya una tradición taurina, pero además también nos muestra la importancia de la hospitalidad de la ciudad y de los preparativos que conllevan a la recepción de visitantes de diferentes partes de la región y de ciudades económicamente fuertes, como lo señala este párrafo periodístico, a nuestra ciudad. Así es, Julio y amigos. También se hace mención de la posición geográfica de nuestra ciudad, digamos estratégica, como punto de intermediario de diferentes rutas comerciales que aquí se entrelazan. Y como bien lo mencionabas, Julio, al principio la idea de las ferias era únicamente la venta de productos, el intercambio, la reactivación económica y la circulación del capital. Después, poco a poco, se fueron agregando más elementos para atraer mayormente a la población, que fuera algo no únicamente de llegar y de comprar, sino también de permanecer quizás algunos días, viendo los espectáculos, recorriendo quizás algunos puntos de interés. Y en el caso de Teciutlán llama la atención que desde esta primera feria anunciada, desde el año 1861, ya se contemplaba las corridas de toros, la tauromaquia, que ha sido un elemento que, como sabemos y como nos hemos dado cuenta, ha sido permanente a lo largo de toda la historia de las ferias en nuestra ciudad. De la misma forma, durante el siglo XIX, después de esta primera feria del año 1861, volvemos a tener noticias de una nueva concesión para realizar otra feria. Esta concesión firmada por el gobernador de aquel entonces, Juan Gómez, fechada en diciembre de 1874, que concede a nuestra ciudad de Teciutlán la celebración de una feria anual en el mes de abril. Esto quizás también relacionado con la fecha, la efeméride histórica del 2 de abril de 1867, la liberación de la ciudad de Puebla por parte de las fuerzas del general Porfirio Díaz, que en aquellos años era una fecha que sí se conmemoraba, que sí se tenía en cuenta, era una fiesta cívica, y es ahí donde volvemos a tener noticias de una feria aquí en Teciutlán a celebrarse en el siguiente año, en abril de 1875. Así es, amigos y amigas, 2 décadas posteriores a la concesión del licenciado Juan Gómez, en 1894 el entonces gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, Mucio P. Martínez, otorga otra concesión de 10 años de ferias a la Perla de la Sierra, con la condicionante en el artículo 2 de su decreto que refiere a lo siguiente. Artículo 2. Durante los días de feria, el comercio ambulante gozará de una rebaja de 50% sobre las cuotas que la ley señale de patente. Y bueno, con esto las ferias de la ciudad fueron cambiando de fechas y de durabilidad. En algunos años se celebraron en el mes de mayo, en otras ocasiones en el mes de septiembre, para posteriormente irse ajustando hasta llegar al mes de agosto y acoplarse con los festejos de la patrona de la ciudad, Santa María de la Asunción. Entre algunas de las actividades que contemplaban algunas de las ferias que se fueron llevando a cabo de los años, pues se fueron agregando el desfile de charros, la develación del bando de feria, que es algo muy distinto a la presentación del cartel de feria que actual tenemos, juegos deportivos con escuadras de la región, la presentación de orquestas, a raíz de que ya existía un teatro en nuestra ciudad, muestras de danzas de la región, entre otras actividades. Así es, amigos y amigas, y como bien lo dices, Julio, la feria en Teciutlán ha sido cambiante en cuanto a las fechas en que se celebra. Ya mencionábamos esta de el mes de mayo de 1861, después en abril de 1875, posteriormente, como ya lo dices, llegaba a coincidir con fiestas patrias como las del mes de mayo o en septiembre. Tenemos también noticias que para los años 20 ya se celebraban ferias en Teciutlán. En ese entonces cabe recordar que el Estado y la Iglesia tenían una relación
muy confrontada. Estaba en boga el pleito o la guerra de los cristeros. Por lo tanto, había una prohibición explícita para que se realizaran fiestas religiosas públicamente. Todas las celebraciones religiosas debían hacerse dentro de los templos o de las iglesias. Y por esa razón, en los años 20, en nuestra ciudad, la feria se realizaba con motivo de las fiestas patrias en septiembre. Tengo aquí algunas noticias del año 1929, en donde ya se mencionan algunos elementos que veremos posteriormente ya en las ferias más contemporáneas. Por ejemplo, se habla de contingentes de comparsas, de tocotines y pilatos, es decir, los danzantes tradicionales de la región. Se habla también de palo encebado, cucañas, tívoli. El tívoli era como un teatro del pueblo, y se menciona una carpa castañeda ya desde el año 1929. Esto nos habla de que ya esa familia de los Castañeda ya estaban vinculados con el negocio del espectáculo y de los juegos mecánicos desde hace casi 100 años. También se habla ya de una realización de peleas de gallos, y además de la venta, como todos sabemos, se hace de botanas como cacahuates, camotes, etc. En estos años, en 1929, la feria más importante o la fiesta más importante de la región era la de Jalacingo, y se publicaba en este periódico El Pinolillo unos versos referentes a la fiesta en Jalacingo, que dicen como sigue: es ya común y corriente, en día de fiesta o domingo, que la teciuteca gente se encamine a Jalacingo con paseo preferente. Claro está que en un camino circulan con libertad, desde un coche hasta un pollino, así como hay igualdad entre el rico y el campesino. Ahí tenemos uno de los antecedentes también de nuestra feria de aquí de Teciutlán, que, como bien sabemos, sería hasta 1937, cuando ya se le da el título de feria regional, pero antes hubo también algunos otros festejos. Así es, amigos y amigas, sin lugar a duda los cambios de los festejos y las fechas fueron moldeando el quehacer de las actividades económicas en torno a la feria. Se fueron agregando y quitando espectáculos con el paso de los años, y se fueron agregando también elementos que ahora ya son tradicionales, y algunos que también, como Emilio ha señalado, han desaparecido. El desfile de comparsas de las danzas autóctonas ha quedado rezagado solamente a una presentación pequeña el día de la Asunción, y ahora en la actualidad a la muestra de la danza del volador en el atrio de la catedral. Pues bien, con el arribo de económico de los años 30 a nuestra ciudad, y también de varios nombres y personajes, llegaría lo que sería la primera feria de Teciutlán en 1937, Emilio. Esta feria muy vinculada, que incluso existe una memoria que trata de reseñar un poco la importancia de nuestra ciudad a lo largo de los años, las costumbres de la época, también los contextos históricos de los cuales ella ha sido testigo, los personajes ilustres, y también de las tradiciones y las llamadas buenas costumbres de la época, que fueron sintetizadas en una memoria de la cual todavía existen por ahí en algunas bibliotecas algunos ejemplares. Así es, amigos y amigas. En 1937 llega al gobierno del estado de Puebla un teciuteco, como todos sabemos, el general Maximino Ávila Camacho, proveniente de una familia de mucho arraigo aquí en la región de Teciutlán. Su madre, doña Eufrosina Camacho, una ferviente católica, muy devota de la Virgen del Carmen, de la Virgen de la Asunción, y es a través de esta señora, de doña Eufrosina, que se da el vínculo entre el gobierno de su hijo Maximino Ávila Camacho con las autoridades eclesiásticas de nuestra iglesia catedral, y es a partir de estos diálogos, de este encuentro, que se da por primera vez en nuestra historia una feria ya meramente dedicada a la patrona de la ciudad, a la Virgen de la Asunción, que, como todos sabemos, su día principal es el 15 de agosto.
Esta primer feria de 1937 ha sido reseñada por el profesor Roberto Rico Castillo, quien en su momento publicó un folletito dando cuenta de los preparativos de estos festejos, quiénes participaron, quiénes conformaron el primer comité de feria, que en aquel entonces fue presidido por don Otón Márquez Camacho. El profesor José Gálvez era el secretario general y el presidente municipal de Teciutlán era don Gabriel de la Corte. Esta feria fue muy breve, solamente duró 1 o 2 días. Comenzó con la coronación que se realizó en el Teatro Variedades, hoy Teatro Victoria. La primera reina de esta feria fue Alicia Ávila, nada menos que la hija del gobernador Maximino Ávila Camacho. El evento de coronación estuvo amenizado por la banda de música de artillería dirigida por el mayor Federico Rolón. Fue una ceremonia muy suntuosa, muy solemne, como si de verdad se tratara de un miembro de la realeza. Y posteriormente se vieron los fuegos artificiales en el antiguo mercado, que se encontraba donde hoy se encuentra el Mercado Victoria. Ahí se realizó la exposición cultural, agrícola e industrial, en la cual los teciutecos dieron a conocer sus valiosas cualidades como carpinteros, pintores, talabarteros, floricultores, fabricantes de refrescos, de cigarros, jabones, perfumes, sin faltar la exposición de la más exquisita fruticultura con los productos de la región que ya todos conocemos, como son las manzanas, los duraznos, las peras, entre otras frutas. A un costado del templo parroquial, en sus prados, ahí se realizó la exposición ganadera y avícola. Asimismo, en el teatro se puso a exposición algunos automóviles último modelo de aquel año 1937, que también causaron la admiración de chicos y grandes. Como sabemos también, para esta primera feria de 1937 se colocó la Plaza de Toros, en donde hoy se encuentra la primaria del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Ahí toreó incluso el gobernador, que era un aficionado de hueso colorado de la tauromaquia. Él hizo las veces de rejoneador. Y de la misma forma, en el kiosco del parque, todavía se encontraba el viejo kiosco México, que algunos dicen que era de estilo morisco. Ahí también se escucharon algunas piezas de orquestas que amenizaron las tardes de aquella primera feria regional del año 1937. Así es, amigos y amigas, justamente el general Maximino Ávila Camacho rejoneó unos ejemplares taurinos del rancho Piedras Negras montando su caballo Garato, lo cual sin duda alguna fue un atractivo muy peculiar para las ferias, para los asistentes a la feria de ese año. Y justamente en el paso de los años de las ferias cambiarían también muy fuertemente cuando Manuel Ávila Camacho fue presidente honorario de la Feria de la Ciudad junto con sus hermanos Maximino y Rafael, al contar con una importancia en el país, en el estado y la región. En este sentido, nuestra feria contó con la visita de jefes de estado, representantes de embajadas, personajes que serían posteriormente mandatarios de este país, y espectáculos de gran renombre, como el caso de la visita de Cantinflas a la Plaza de Toros de la ciudad, ocurriendo anécdotas como la de 1950, donde el entonces presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán Valdés, amigo de los generales Ávila Camacho, rompe los protocolos presidenciales coronando a la reina de la feria de ese año, lo cual es algo prohibido. Y bueno, además, durante esos años la feria contaba con muestras artesanales de la región, la muestra de los ganaderos y del ganado producido en nuestra ciudad, así como los productos agrícolas e industriales de nuestra ciudad, además de que contó con la distinción de ser una feria nacional, compitiendo en nombre solamente con la Feria de San Marcos, que también en la actualidad sigue siendo feria en la ciudad, y que bueno, con el paso de los años fue cambiando.
Pero al mismo tiempo también nuestra feria llevó los nombres, por ejemplo, de Feria de la Ciruela o Feria de la Manzana, mucho más antes que la de Zacatlán, la cual actualmente realiza esta feria con nombres muy importantes en la escena artística, pero la primera Feria de la Manzana fue de Teciutlán, al igual que la Feria de la Ciruela, de la cual, por ejemplo, en los años 39 y 40 se tienen noticias en lo que sería el primer inventario de fiestas patronales de lo que sería el equivalente a la Secretaría de Turismo en la actualidad, en donde se anunciaban las muestras gastronómicas y las muestras agrícolas y artesanales de nuestra ciudad en los meses de julio y agosto de esos años. Así es, llama la atención que si bien se reconoce a 1937 como el año de la primera feria regional, en los registros oficiales la segunda feria se contabiliza desde 1945, es decir, en el 38, 39 y hasta el 44 no se tienen registradas ferias regionales como tal, quizás por la emergencia que significó la Segunda Guerra Mundial, quizás también por el luto entre los Ávila Camacho por la muerte de su señora madre, doña Eufrosina Ávila, fallecida en 1938. Y entonces es en 1945 cuando tenemos ya noticias de una segunda feria que se tituló Segunda Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial. Tengo yo en mis manos un souvenir de aquellos años de 1945, cortesía del profesor Heriberto Rodríguez Saavedra, quien dedicó un verso que dice: así es Teciutlán, mi tierra querida, para mujeres, peras, ciruelas y manzanas, Teciutlán de las campanas. Y a la vuelta de este folletito, este profesor dedicaba una partitura musical de un vals de su propia autoría, titulado Recuerdo, y que estuvo dedicado, como dice, respetuosamente a la primera dama del país, señora Soledad Orozco de Ávila Camacho, como un homenaje al cariño que ella profesa a las clases más desheredadas. El autor, Teciutlán, Puebla, agosto 12 de 1945. Esto es muy curioso, Julio y amigos, porque nos da una idea también de que había un público que estaba ávido de la música. Ya hemos hablado en algún programa de la cantidad de pianos que existían en nuestra ciudad, de los músicos que tocaban por nota. Algunos de ellos formaban parte de las orquestas que había en nuestra ciudad. Y desde luego que en la actualidad, si alguien nos da una partitura, pues no sabríamos qué hacer con ella. Pero los músicos de aquellos años sí que sabían interpretarla. Y como quizás en esos años todavía no existía mucho la música grabada en los discos, pues esta era también una forma de transmitir la música y en parte las artes a través de las partituras que se daban como recuerdo de la feria. Así es, amigos y amigas, y quizás esta sea la única o de los pocos elementos musicales que existan en torno a la feria. No se conocen temas propios de la feria de Teciutlán y quizá este sea el único ejemplar existente de una nota musical ligada a la feria. Pero además, amigos y amigas, también la feria de Teciutlán ha ido cambiando en los gustos de la gente. Por ejemplo, la tauromaquia, si bien forma parte de todas las ferias reconocidas en nuestra ciudad, en la actualidad vemos que hay un sesgo entre grupos que no están a favor de las corridas y otros que sí. Al fin y al cabo es solamente cuestión de gustos. Así es, y como ya lo mencionábamos, los años 40 y 50 fueron sin duda la época dorada de las ferias en Teciutlán. Tenemos también a la mano el programa de la feria correspondiente a 1947. En este año actuó en el Teatro Variedades, hoy Teatro Victoria, nada menos que el gran actor cómico del cine nacional Mario Moreno Cantinflas, acompañado del también actor de renombre Joaquín Pardavé y la simpática actriz de esos años, Sofía Álvarez. De la misma forma, tenemos noticias de que en este año se realizaron diferentes actividades, algunas de las cuales se han conservado, pero otras ya no, de tal forma que decía este programa:
Habrá también corridas de toros, carreras de caballos, peleas de gallos, verbenas, rifas y tómbolas, eventos deportivos de los más interesantes, maniobras y tiro al blanco, campeonatos de bailes regionales y cancioneros, bailes populares, palos encebados, indios voladores, cucañas, toros encuetados y vistosísimos fuegos artificiales, combates de flores. Los combates de flores eran unos concursos de carros alegóricos adornados con flores. Asimismo, se daba noticia de la inauguración de algunas obras materiales por parte del general de división don Manuel Ávila Camacho. Invitamos a todos los hombres de negocios que, llenos de entusiasmo e iniciativa, den a conocer sus productos, equipos industriales, comerciales, etc., en los stands destinados para este efecto. Actuará diariamente, se anuncia, la afamada banda de música de Puebla, que gentilmente ofreció el señor ingeniero Carlos Betancourt, gobernador del estado. Esta, pues sin duda es un testimonio también de cómo eran las ferias en esos años, en 1947, que como digo fueron los años dorados de las ferias aquí en Teciutlán, con personajes de mucho renombre y también con eventos y espectáculos muy vistosos para todo el público. Así es, amigos y amigas. Además vemos algo muy interesante que son los espectáculos musicales de orquesta vinculados a la feria, como este que señalabas, Emilio, vinculado con el gobernador de la época y que en la actualidad están regresando a nuestra ciudad poco a poco. Y bueno, les recordamos que transmitimos del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio, de la XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para dudas y sugerencias, así como para comentarios a los teléfonos 231-313-2973 y el mensaje solamente vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de difusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, además de escucharnos en vivo a través de nuestra página web www.setpuebla.mx-home-radio en vivo. Así es, amigos y amigas, y bueno, también recapitulando lo mencionado hace unos minutos en este programa por este servidor, los años 50 también fueron muy peculiares con la visita de grandes personajes a nuestra ciudad, ligados a la política, como fue el presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán Valdés, quien, como señalaba, rompió un protocolo de Estado al coronar a una reina de la de la feria en nuestra ciudad, en el Teatro Victoria, y que era algo, y es algo que está prohibido en los cánones presidenciales, porque no se puede reverenciar a un personaje que no existe más alto poder en nuestro país que el de la presidencia de la República. Pero además también en este año se celebraron una serie de espectáculos muy interesantes que incluso son narrados entre la bibliografía, Emilio. Así es, amigos y amigas, tengo a la mano el libro del señor Aarón Saraín García, que se titula Teciutlán, Ensoñación y Remembranza, y en su capítulo número 12 él habla del baile del percal, que también es un elemento que se ha perdido en el tiempo de nuestra feria, pero que en su momento fue algo también muy esperado por buena parte de la población. Él nos dice que para los años 50 la feria ofrecía eventos deportivos, socioculturales, religiosos y carnavalescos. Había desfiles de disfraces y de carros alegóricos, y se exhibían películas en premiers o veladas teatrales en los cines más importantes de la ciudad, como el Variedades, el Real y el Hidalgo. Asimismo, tenemos noticias que, como todos sabemos, el Palacio Municipal se inauguró en diciembre de 1946, y ese punto, para los años posteriores al año 46, fue tomado en cuenta también como una de las sedes de las ferias. Para ese momento, nos refiere este autor, Aarón Saraín, que los alumnos del segundo y último año de la preparatoria
obtenían recursos a través de los bailes que se hacían en el Palacio Municipal, particularmente el baile del percal, que no era precisamente de gala, como sí lo era el baile de coronación y de clausura. De tal forma que nos comenta que el baile del percal era más popular. La música era interpretada por varias orquestas renombradas como la de Medel, Luis Alcaraz o la de Esquivel, y se escuchaba en los amplios corredores de los 3 niveles del palacio, convertidos así en iluminadas pistas de baile. La planta baja, alumbrada con grandes candelabros, decorada con cortinajes marrón y blanco, se transformaba en un aristocrático salón de baile con adornadas mesas en los pasillos laterales. En este piso, es decir, en la planta baja, se daban cita las mejores familias serrano-costeñas, calificadas como buenas o incluso excelentes por la calidad de vida que tenían en sus hogares o por lo productivo de sus negocios y en menor grado por las cualidades morales y el nivel académico o cultural de sus miembros. En el segundo y en el tercer piso del Palacio Municipal, el ambiente era menos formal y casi siempre las elegantes parejas que iniciaban el baile en el salón principal de la planta baja terminaban en una más íntima y apasionada relación en los pisos altos, donde los acaramelados bailadores se agolpaban apretujándose en las zonas menos iluminadas del palacio. Asimismo, podemos comentar que en estos años, a principios de los años 50, cuando todavía no se construía el centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, era en ese sitio donde tenía lugar el recinto ferial. Había exposiciones ahí de hermosos ejemplares de ganado, de razas selectas, plantas con flores de increíble belleza y frutas deliciosas de la región serrano-costeña. Se exponían también manufacturas primorosas como los chales y chalinas de Guayapan, ponchos, zarapes y cotolinas de lana de Zacapuaxtla, quexquemets, sombreros de palma y figuras negras de aromáticas vainillas de la región totonaca de Cuetzalan a Papantla. Teciutlán, por su parte, exponía chamarras de cuero, mangas de hule, botines, chaparreras y decoradas sillas de montar con herrajes de oro y plata, y arciones labradas con inscripciones charras, portalabarteros de abolengo, regalos que eran muy apreciados por hacendados, autoridades y políticos regionales o para el gobernador del estado en turno. Y fue a raíz de la construcción del centro escolar que, como sabemos, también se construye la Plaza de Toros El Pinal, que también desde entonces, desde mediados de los años 50, ha sido sede de muchos eventos de las ferias. Se construye asimismo el Estadio Municipal, donde en su momento también se realizaban algunos espectáculos de inauguración de feria con la participación de los estudiantes de las escuelas, como las representaciones de la leyenda del Chimnautla, de la fundación de Teciutlán, o la leyenda de Olintetl, que se realizó en 1955, de tal forma que desde mediados de los años 50 el recinto ferial ha quedado delimitado por el estadio, posteriormente también por el auditorio, la plaza de toros y la estación del ferrocarril. Así es, amigos y amigas, con la construcción del estadio municipal también se agregaron varios eventos deportivos a los marcos de la feria. Recordemos que cuando se inaugura en el marco de la feria de nuestra ciudad del estadio municipal, acude el recién y naciente equipo de fútbol Puebla a jugar contra el Deportivo Teciutlán. En ese día tuvo como invitados y como quien diera la primera patada al balón de ese día al general Manuel Ávila Camacho y también al general Rafael Ávila Camacho, quien en un tiempo fungió como el árbitro del partido. A su vez, en los primeros 2 años de servicio de este inmueble deportivo, tuvo la presentación de equipos muy importantes del área del fútbol de primera división de la época, como lo fue el Marte. El equipo Marte de época visitó nuestra ciudad en los primeros años de vida del estadio municipal y, sin lugar a dudas, el equipo de Fútbol Club Puebla. Así es, y entre las personalidades que han visitado Teciutlán
durante la feria. En 1968, con motivo de la 25 Feria Regional, vino a esta ciudad la doctora en letras Carmen Millán, quien ese entonces recibió de manos del presidente municipal don Ramón Tapia Mendoza las llaves de la ciudad y el reconocimiento como hija predilecta de Teciutlán. De la misma forma, por esos años, un poquito después, en 1971, también tenemos esas escenas fílmicas de la película Santo y el Águila Real, filmadas precisamente algunas en el atrio de la catedral con los danzantes y los voladores, y otras ya en la parte del recinto ferial con los juegos mecánicos, ya que algunas escenas de esta película, protagonizada por el Enmascarado de Plata, se filmaron en Teciutlán por esos años, por 1971. Así es, amigos y amigas, y además conforme van pasando los años se van encontrando personajes que están ligados a la feria. Y ahora, hablando de la tauromaquia, hay algo muy interesante que son que en las novilladas, por ejemplo, asistirían personajes como el Zapata, Uriel Moreno el Zapata, que después sería un gran torero de la escena nacional e internacional, y que entre sus primeros pasos en las plazas de toros fue justamente en las ferias de Teciutlán. Y justamente una de ellas pues ocurrió en el año 93, cuando se cumplieron los 50 años. Que hay algo muy interesante, aquí se menciona en la corrida del domingo 11 a Eloy Cavazos. Eloy Cavazos es el único personaje al cual se le ha otorgado una pata del toro como premio, porque no había más que darle como trofeo tras la gran corrida que dio en esta ciudad. Además, Eloy Cavazos tiene una placa en el acceso a los corrales de la feria de la Plaza de Toros El Pinal, con su nombre, en miras a todos los años que vino a nuestra ciudad y que tomó como uno de los escenarios para su despedida a la Plaza de Toros El Pinal. Y lo irónicamente es que también aquí aparece Uriel Moreno el Zapata, uno de los consentidos de esta plaza, que es que cada vez que viene llena esta Plaza de Toros, y que aparece en esa feria del 93, del 50 aniversario. Entonces ahí tenemos algo muy interesante de cómo también los personajes se van ligando a estas ferias de la ciudad. El Zapata estuvo en la feria de 2019 y ha sido un constante de nuestra feria en Teciutlán. Y por estos años que mencionas, Julio, en el 93, 94 y 95, algunos de nuestros amigos y amigas recordarán que Teciutlán tuvo dos ferias, dos festejos. Primero porque el presidente municipal en turno de aquel momento, que no mencionaré su nombre, quiso realizar la feria anual en el mes de julio, porque decía que en ese tiempo casi no llueve en Teciutlán y se presta más el clima para los visitantes y los paseantes a la feria. Entonces en julio se realizó, en honor a la Virgen del Carmen, la feria comercial en el recinto que todos conocemos, ubicado al sur del municipio. Y en el mes de agosto, las autoridades eclesiásticas de la Santa Iglesia Catedral, junto con algunos promotores de la cultura de Teciutlán, organizaron la fiesta patronal, dedicada obviamente en honor a la Virgen de la Asunción. Este festejo, el de la fiesta patronal, fue a la vez cultural y religioso. De la misma forma, nos llama la atención que entre 1995 y el año 2000, a través de la iniciativa del señor José Luis Martínez Castañeda, se quiso realizar en Teciutlán la coronación de la Xochitl-Mixtli. Se quiso crear este concepto, este título para la reina de la feria, Xochitl-Mixtli, que quiere decir la reina de la niebla o de la neblina, quizás un poquito apelando más a la tradición o la identidad de nuestra región y tomando como referencia el elemento de la niebla. Sin embargo, no prosperó este nombramiento, de tal forma que pues, a las reinas actuales ya solamente se les conoce como la reina de la feria,
y no prospera el título de Xochitl Mixtli, y hubiera sido quizás muy llamativo que se apelara aún más a los orígenes, a las raíces autóctonas de nuestra región, como sucede por ejemplo en lugares con mayor arraigo como Cuetzalan, donde se corona a la reina del huipil y del café. También en Hueyapan tiene mucho que ver el conocimiento de la cultura y del entorno natural y cultural de la región. Pero bueno, en realidad aquí el título a las reinas y a las princesas se les da más por cierto prestigio que tiene la familia, cierta importancia incluso económica o cultural o política. Pues ya comentábamos que la primera reina fue nada menos que Alicia Ávila, la hija del mismísimo gobernador del estado, y las posteriores reinas, como todos sabemos, han formado parte de las familias más influyentes de Teciutlán, algunas inclusive de origen extranjero, familias de migrantes que han hecho fortuna en nuestra región, como es el caso de los Mayaudón, como es el caso también de algunos apellidos de origen extranjero como Couturier. También figuran algunos como los Aramburo, Bullegoiri, hay también Estivalet. En fin, podemos mencionar muchos nombres de reinas y de princesas, pero también nos llama la atención que entre las reinas que se tienen registradas, la de 1992 fue la señorita Angélica Hernández García, que por cierto hoy es la esposa del actual presidente municipal de Teciutlán. Y que además rompería el canon de familias de la alta sociedad de la época, siendo uno de los dos únicos casos que existen en donde la reina de la ciudad no pertenece a las familias de las posiciones acomodadas de nuestra ciudad, de los abolengos y títulos nobiliarios de las familias más acaudaladas de la ciudad. El caso de ella y el de la chica que fue reina en 2013, que se llama Daniela, fueron las únicas dos que no pertenecían a la sociedad teciuteca, por así llamarlo. Hace unos programas, cuando realizamos la edición dedicada a las familias de origen extranjero en Teciutlán, yo me basé un poco en la lista que se tiene de las reinas y las princesas para ver los apellidos y los orígenes de estos apellidos, porque reitero, hay algunos muy curiosos y también nos da cuenta de cómo se hacen alianzas familiares entre estos linajes, por así decirlo, de abolengo, como es el caso de una de las princesas del año 84, Magali Selim Nader. Selim y Nader son apellidos de origen libanés. Una princesa del año 91, Lorena Zorrilla Cajigal, también es una alianza familiar de dos importantes e influyentes familias de aquí de la región. Así es, amigos y amigas, y bueno, en este proceso de la elección de las reinas y de los artistas como uno de los puntos principales de nuestra ciudad, de 7 años a la fecha, en nuestra ciudad se está llevando a cabo un proyecto cultural que ya más que un proyecto es un hecho, para recuperar esas noches de gala, de zarzuela, de ópera, de conciertos al piano y de diferentes muestras musicales en nuestra ciudad, a raíz de la iniciativa del maestro Francisco Rocafuerte Valera, hijo ilustre de esta ciudad, en el formato llamado Festival Internacional de las Artes de Teciutlán, que esta semana está también ya llegando a su fin junto con la feria en esta edición 2021. Y bueno, hoy miércoles tenemos un concierto muy importante en el Teatro Victoria, enmarcando una noche de jazz, el jazz que se ha vuelto uno de los espectáculos más concurridos en los festivales de las artes en estas últimas ediciones, y que bueno, este miércoles, amigos y amigas, justamente que nos están escuchando, están a minutos para poder llegar a este concierto. Además, también se estará presentando la orquesta del Politécnico Nacional para cerrar el Festival de las Artes el día viernes 13
en el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, con una actuación especial de el conocido como mejor flautista barroco del mundo. Así es, estará en nuestra ciudad el músico Horacio Franco, y de la misma forma el jueves a las 8 de la noche se presenta el Ballet Folclórico de Teciutlán, también ahí en el Teatro Victoria de nuestra ciudad, y unas horas antes, a las 6 de la tarde, nuestro amigo Julio César Alfonso Ruiz, junto con la fotógrafa Roxana Rico, presentan la exposición y conferencia Monumentos que hablan. ¿De qué va a tratar este evento, Julio? Cuéntanos. Así es, amigos y amigas, esta conferencia y exposición fotográfica se basa en elegir 15 elementos arquitectónicos de nuestra ciudad, 15 monumentos artísticos, algunos ya en ruinas, pero que a través de sus paredes y de su iconografía estilística cuentan historias de hechos muy importantes que han acontecido en nuestra ciudad, como las zarzuelas, algunas también de las cuestiones ocurridas en la pandemia de 1920, algunos hechos históricos y visitas de personajes como Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria, entre otros. Es justamente lo que nos cuentan los monumentos y sus anécdotas lo que se estará presentando en la conferencia, y también para mostrarle a la gente algunos edificios que pasamos a veces en el día a día de nuestra vida cotidiana y no nos percatamos del valor que tienen para nuestra ciudad. Al mismo tiempo, recordemos que el ballet folclórico en la presentación de este año es por el marco de su 20 aniversario. Entonces, prepara el maestro Ismael y la maestra Conchita un espectáculo de 2 puestas en escenas muy interesantes, amigos y amigas, no se lo pueden perder. Tienen una investigación etnográfica y etnomusicóloga muy interesante que se presentan por primera vez al público en el Festival Internacional de las Artes. Así es, amigos, pues ahí están las invitaciones para estas actividades culturales del Festival Internacional de las Artes de Teciutlán. Estamos casi por concluir este programa. Antes me gustaría comentar que, como decía yo al principio, la primera feria regional se registra desde 1937, pero la segunda se brinca hasta el año 45. Realmente desconocemos bien a bien las razones por las cuales hay ese desfase, y lo mismo sucederá en los años que siguen, porque como todos recordamos y por las razones que ya sabemos, el año pasado no hubo feria en Teciutlán. Por lo tanto, siguiendo la cuenta oficial, en el año 2020 correspondía la feria número 77, pero como no hubo, no se cuenta, y entonces la feria número 77 se está realizando en este año 2021. Hay un brinco entre 2019 a 2021 y muchos lamentablemente recordaremos que ese fue el año de la pandemia del coronavirus. Asimismo, nuestra feria de Teciutlán ha tenido elementos que han permanecido a través del tiempo, como son las corridas de toros, la elección de una reina, los voladores, que ya se anunciaban en el programa de 1947. Ahora ya tenemos voladores que ya no vienen desde Papantla, sino que ya son más cercanos de Yaunáhuac o de Xutetelco. Así también como los juegos mecánicos de los Castañeda, que como ya comentaba yo, en una información del año 1929 ya se les menciona. Sin embargo, hay otros elementos que ya se han perdido, como los bailes de gala, carreras de caballos, el palo encebado y los combates de flores, que como decía yo, eran concursos de carros alegóricos adornados muy vistosamente con flores. Así es, amigos y amigas, también no está de más extenderles la invitación que si acude a los espectáculos del Festival Internacional de las Artes o cualquier de los espectáculos o juegos mecánicos que se exponen en la Feria de Teciutlán 2021, acuda con los debidos cuidados correspondientes a esta emergencia sanitaria, portar bien el cubrebocas, usar gel antibacterial y los puntos de desinfección. Seamos conscientes y también seamos responsables con nuestra salud y la de nuestras y nuestros ciudadanos. Así es, amigos y amigas, no está por demás cuidarnos y cuidar también de nuestras familias y nuestros seres queridos. Estamos llegando pues al final de esta edición número 49 de La Mano con la Historia.
Hoy dedicado este programa a las ferias teciutecas. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabina de transmisiones en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Los teléfonos en cabina para llamadas, el 231-31-329-73, para mensajes vía WhatsApp, 231-115-79. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos en vivo a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Nos despedimos, Julio César Alfonso Ruiz. Muchas gracias, Emilio García Bonilla. Como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo y compartir información histórica de nuestra ciudad con nuestros amigos y amigas que nos hacen el favor de escucharnos. No olviden, tenemos jazz en el Victoria a las 8 de la noche, tenemos conferencia ballet folclórico el día jueves y el día viernes la presentación de la orquesta del Instituto Politécnico Nacional. Cuídese y cuida a su familia. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.